detalles, Señor, has tenido conmigo. Me llamaste, me elegiste, me dijiste que tú eras mi amigo. Qué detalles, Señor, has tenido conmigo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Señor que dirige nuestros corazones para que amemos a Dios, esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Al comenzar esta celebración eucarística, pidamos a Dios que nos conceda la conversión de nuestros corazones. Así obtendremos la reconciliación y se acrecentará nuestra comunión con Dios y con nuestros hermanos. Tú que no has venido a condenar, sino a perdonar. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Tú que has dicho que hay gran fiesta en el cielo por un pecador que se arrepiente. Cristo, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Tú que perdonas mucho a quien mucho ama. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Gloria al Señor, que reina en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama Él. Señor, te alabamos, Señor,
Oremos. Te rogamos, Señor, que guardes con incesante amor a tu familia santa, que tiene puesto su apoyo sobre tu gracia, para que halle siempre en tu protección su fortaleza. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, quien contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Del libro del profeta Isaías. El año de la muerte del rey Osías, vi al Señor sentado sobre un trono muy alto y magnífico. La orla de su manto llenaba el templo. Había 2 serafines junto a él, con 6 alas cada uno, que se gritaban el uno al otro: Santo, Santo, Santo es el Señor, Dios de los ejércitos. Su gloria llena toda la tierra. Temblaban las puertas al clamor de su voz, y el templo se llenaba de humo. Entonces exclamé: ¡ay de mí! Estoy perdido, porque soy un hombre de labios impuros, que habito en medio de un pueblo de labios impuros, porque he visto con mis ojos al Rey y Señor de los ejércitos. Después voló hacia mí uno de los serafines. Llevaba en la mano una brasa, que había tomado del altar con unas tenazas. Con la brasa me tocó la boca diciéndome: mira, esto ha tocado tus labios, tu iniquidad ha sido quitada, y tus pecados están perdonados. Escuché entonces la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré? ¿Quién irá de parte mía? Yo le respondí: aquí estoy, Señor, envíame. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Cuando te invocamos, Señor, nos escuchaste. Cuando te invocamos, Señor, nos escuchaste. De todo corazón te damos gracias, Señor, porque escuchaste nuestros ruegos. Te cantaremos delante de tus ángeles, te adoraremos en tu pueblo. Cuando te invocamos, Señor, nos escuchaste. Señor, te damos gracias por tu lealtad y por tu amor. Siempre que te invocamos, nos oíste y nos llenaste de valor. Cuando te invocamos, Señor, nos escuchaste. Que todos los reyes de la tierra te reconozcan al escuchar tus prodigios. Que alaben tus caminos, porque tu gloria es inmensa. Cuando te invocamos, Señor, nos escuchaste. Tu mano, Señor, nos pondrá a salvo, y así concluirás en nosotros tu obra. Señor, tu amor perdurará eternamente. Obra tuya soy, no me abandones. Cuando te invocamos, Señor, nos escuchaste. De la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, les recuerdo el evangelio que yo les prediqué y que ustedes aceptaron y en el cual están firmes. Este evangelio los salvará si lo cumplen tal y como yo lo prediqué. De otro modo, habrán creído en vano. Les transmití ante todo lo que yo mismo recibí,
que Cristo murió por nuestros pecados, como dicen las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día, según estaba escrito, que se le apareció a Pedro y luego a los 12. Después se apareció a más de 500 hermanos reunidos, la mayoría de los cuales vive aún y otros ya murieron. Más tarde se le apareció a Santiago y luego a todos los apóstoles. Finalmente se me apareció también a mí, que soy como un aborto, porque yo perseguía a la iglesia de Dios, y por eso soy el último de los apóstoles e indigno de llamarme apóstol. Sin embargo, por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido estéril en mí. Al contrario, he trabajado más que todos ellos, aunque no he sido yo, sino la gracia de Dios que está conmigo. De cualquier manera, sea yo, sean ellos, esto es lo que nosotros predicamos y esto mismo lo que ustedes han creído. Palabra de Dios. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Síganme, dice el Señor, y yo los haré pescadores de hombres. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Les proclamo la buena nueva de nuestro Salvador Jesucristo, según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús estaba a orillas del lago de Genezaret, y la gente se agolpaba en torno suyo para oír la palabra de Dios. Jesús vio dos barcas que estaban junto a la orilla. Los pescadores habían desembarcado y estaban lavando las redes. Subió Jesús a una de las barcas, la de Simón, le pidió que la alejara un poco de tierra y sentado en la barca enseñaba a la multitud. Cuando acabó de hablar, dijo a Simón: lleva la barca mar adentro y echen sus redes para pescar. Simón replicó: Maestro, hemos trabado toda la noche y no hemos pescado nada, pero confiando en tu palabra echaré las redes. Así lo hizo y cogieron tal cantidad de pescados que las redes se rompían. Entonces hicieron señas a sus compañeros que estaban en la otra barca para que vinieran a ayudarlos. Vinieron ellos y llenaron todo, tanto las dos barcas que casi se hundieron. Al ver esto, Simón Pedro se arrojó a los pies de Jesús y le dijo: apártate de mí, Señor, porque soy un pecador. Porque tanto él como sus compañeros estaban llenos de asombro al ver la pesca que habían conseguido. Lo mismo les pasaba a Santiago y a Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Entonces Jesús le dijo a Simón: no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Luego llevaron las barcas a tierra y dejándolo todo, lo siguieron. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Subió Jesús a una de las barcas, la de Simón,
le pidió que la alejara un poco de tierra y sentado en la barca enseñaba a la multitud. Quisiera que dirigiéramos nuestra atención a este versículo de la Escritura que hoy nos presenta la liturgia de este domingo y poder así, de una manera humilde y sencilla, acercarnos a toda esta simbología profunda que nos propone el Santo Evangelio en este día. El relato evangélico que estamos escuchando es un relato eminentemente vocacional, eminentemente sacerdotal, eminentemente eclesial. Todas estas dimensiones tiene. ¿Por qué? Porque es cuando Jesús llama a sus discípulos y los envía a ser pescadores de hombres. Obviamente esto es un evento fundacional de la Iglesia y una parte constitutiva de su ser. No habríamos hijos de Dios y bautizados si no es porque el Señor escogió a quien bautizara, a quien predicara, a quien enviara en su nombre. Naturalmente esto es un evento central en la fundación de la Iglesia. Quiero hacer llamar un detalle que a lo mejor pueda no estar tan claro, y aunque es una interpretación ciertamente privada, esto no lo he leído en ninguna exégeta, pero esto es algo que no es un relato exclusivo de San Lucas. Varias ocasiones en los evangelios aparece el mar, ¿sí? Y aparecen al menos dos barcas, una barca, dos barcas o varias barcas inclusives. ¿Sí? Y recordaremos, por ejemplo, aquel pasaje de la tempestad calmada. Ahí hay una sola barca. Pero en otros pasajes evangélicos hay dos barcas o hay varias barcas. En este caso aparecen dos barcas. Dice claramente que los pescadores habían bajado, ya habían dejado su labor, y que Jesús se subió a la de Simón, se sentó y desde ahí predicaba. Este detalle no ha de parecernos ajeno o una cosa intrascendente, decir, bueno, pues había una barca y se subió y se sentó y enseñaba, bueno, pues, ¿qué puede tener de novedoso? En realidad, no. La barca siempre ha tenido un simbolismo muy profundo, muy interesante, porque en este caso representa a la Iglesia. Pero cuando uno se queda con esta idea fija o sencilla en la cabeza, puede uno un poco confundirse. Bueno, la barca representa a la Iglesia, entonces ¿qué representa que haya varias barcas? ¿O es un error interpretar así? Que puede haber muchas cuestionantes. Pero yo quisiera vuelvo a insistir, una interpretación privada en torno al texto. ¿Sí? En la Iglesia de Cristo, efectivamente, puede haber, estas dos barcas son muy simbólicas porque no representan los ritos que hay al interior de la Iglesia Católica. Nosotros pertenecemos al rito latino. El apóstol Pedro y el apóstol Pablo llegaron a Roma y ahí se estableció la Iglesia, que hasta el día de hoy sigue esa iglesia ya establecida. ¿Sí? Una de las más antiguas edificaciones está ahí, ¿sí? La Basílica de San Juan de Letrán, que fue de hecho la primera construida en toda la cristiandad. ¿Sí? Así que es una iglesia que viene naturalmente desde los apóstoles, pero corresponde al rito latino. ¿Por qué latino? Bueno, pues se adoptó a Roma, tomó el lenguaje de las personas que hablaban. Recuerden que pues el apóstol Pedro y Pablo, su lenguaje nativo
no era el latín. Sin embargo, como misioneros y evangelizadores se establecieron ahí, y a lo largo de los siglos, pues definitivamente ni el hebreo, ni el griego, ni el arameo prevalecieron. ¿Qué lengua prevaleció? El latín. Y por siglos nuestra iglesia, por eso es llamada rito latino, ahí se estableció una estructura en sus celebraciones que fueron oraciones en latín. La Biblia fue traducida al latín, el latín se convirtió a convertir en un lenguaje importante, y al día de hoy, todavía al día de hoy, el latín tiene una importancia muy relevante en el Papa, que cada domingo reza el Ángelus en latín, ¿sí? Y siempre el latín tendrá una fuerza muy importante porque somos el rito latino. Hay otros ritos, ¿sí?, en otros idiomas, ¿sí? Ahorita no voy a hacer una cátedra de eso, ¿verdad? De hecho, a lo mejor ni siquiera sepa darla, pero las iglesias que son católicas y que son orientales se establecieron lejos de Roma, ¿sí? Donde no era el latín la lengua materna o la lengua fuerte, y se comenzaron a desarrollar otros ritos, ¿sí?, que prácticamente en muchos casos fueron en griego. Lo que hoy nosotros llamamos los ritos orientales católicos son precisamente debido a los otros apóstoles que se establecieron en otros lugares más pegados a Oriente, y allá en Oriente fueron gestándose de una manera distinta, incluso sus vestimentas son distintas. Tú ves a un obispo católico, lo verás vestido como yo y con una mitra, ¿sí? Tú ves a un obispo de los ritos orientales católicos y verás a un señor con unas vestiduras completamente distintas a las nuestras, ¿sí? Los verás con un sombrerito bastante distinto, de hecho ni siquiera sé cómo se llama, ¿sí? Y son llamados patriarcas, pero son auténticos obispos, ¿sí? Entonces hay diferencia en el modo celebrativo, se usa una lengua distinta, y a ello nosotros llamamos ritos orientales. Entonces, cuando en el Evangelio aparecen esas dos barcas, estamos hablando de que simbólicamente está representando que, siendo una misma iglesia, pues hay dos modos de vivir la liturgia. Se celebra la misma misa, solo que con distintos ritos, aunque compartimos en común la fe, a Cristo nuestro Señor y todos los grandes misterios, la palabra de Dios, el canon es el mismo, pero incluso ellos lo pregonan en esas lenguas, ¿sí?, que son distintas al latín, ¿no? Todavía hoy día ellos conservan sus lenguas originales para celebrar, así como se hacía en la iglesia antes del Concilio Vaticano II, que la misa era en latín. Ellos la siguen conservando en sus idiomas nativos, aunque estos ya no se hablen, ¿sí? Entonces, a mí me parece muy simbólico y representativo que hay estas dos barcas. Podríamos decir, estas iglesias orientales, que son católicas, y el rito latino, que somos nosotros. Lo que quiero llamar la atención es lo siguiente, ¿sí? Jesús, de entre las dos barcas, escogió la de Simón, y ahí quiso sentarse a enseñar. Este es el punto que yo quería que reflexionar. Tal vez hice mucha historia, pero a este punto quería yo llegar. Hermanos, el cimiento firme y fuerte de nuestra fe, ¿sí?, es la roca de Pedro, y eso está en los santos evangelios. Cuando Cristo le dice a Simón: y tú te llamarás Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Esa es la traducción de nuestras Biblias católicas. Sobre esta piedra edificaré mi iglesia.
Es decir, el cimiento de mi iglesia está puesto en Pedro el apóstol, ¿sí? Indudablemente nuestra fe está centrada en Cristo. Creemos en el Señor, es cierto. Pero el Señor mismo quiso que tuviera un cimiento. Y esa roca es la roca de Pedro y sus sucesores. Esta es la interpretación católica de este texto, ¿sí? De tal manera que de entre todos los apóstoles escogió a uno para fundamentar a su iglesia. Por eso tomó un lugar de tanta primacía y de tanta relevante importancia la figura de lo que ahora nosotros llamamos el Papa. ¿Sí? Y creo que esto es un sentido muy importante de lo que tenemos que comprender. Quiero terminar diciéndoles, hermanos, esto es algo que es fe de la iglesia. ¿Sí? Ahorita tenemos unos fuertes ataques mediáticos contra el Papa emérito y contra el Papa Francisco. De hecho, ya hace tiempo están. Yo aquí en la parroquia he hecho hacer notar esta realidad. Cada vez son más fuertes y más continuos estos ataques mediáticos de las noticias contra el Papa, pero últimamente se están haciendo unas verdaderas injurias graves que realmente no dudo que a mucha gente con pobre fe le vayan a mover el tapete, y muchos realmente duden de la veracidad de la iglesia, haciendo ver que el Papa, esto y lo otro. Ahorita no voy a tomar formalmente el tema. Yo hoy solo quiero recordarles cosas esenciales. ¿Sí? Cristo el Señor se subió a la barca de Simón, no a la otra barca. ¿Sí? Y le pidió a Simón algunas cosas. Simón, brega más adentro. ¿Sí? Él, como el primero entre los apóstoles, toma un lugar de primacía. Y esto es algo que Cristo quiso que fuera así en su iglesia. Esto es lo que hoy quiero recordarles, a la luz de la palabra, recordarlo, que nosotros lo tenemos muy claro y muy en cuenta, porque hoy día parece una mentalidad completamente contraria, en el que pareciera que el Papa es cualquier mono más, perdón por la expresión, no quiero con esto ofender a nadie, pero se le quiere hacer ver como un cualquiera, y esto es un gran error. Un comentario breve y más. Hoy en todas las parroquias de Catepec estamos celebrando una de las misas del novenario de nuestro obispo, primer obispo de Catepec, ahora fallecido, y pues lo recordamos con gran cariño, lo recordamos con toda la generosidad del corazón a don Onésimo Cepeda Silva y todo lo que nos dejó. Solo quiero decir una sola palabra en torno a él. Recordar la historia de don Onésimo es casi como recordar la historia, pues, de nuestra diócesis de Catepec, porque de hecho nuestra diócesis comenzó cuando comenzó su episcopado. ¿Sí? Los grandes y más importantes pasos de esta diócesis se dieron con nuestro obispo. Él nos fundó un seminario que ahí está. Él nos dejó una catedral que ahí sigue. Él nos dejó una estructura pastoral que, bueno, aunque se ha modificado por los nuevos planes, pero finalmente él dejó la primera estructura de todo, ¿sí? Cuando esto no era diócesis. Y hoy quiero recordar pues toda esa labor, a veces muy incomprendida, a veces muy criticado por los medios de comunicación, pero de hecho la historia de la diócesis de Catepec va de la mano de la historia de nuestro obispo. Aunque ciertamente ya al final él vivía fuera de la diócesis y bueno, pues vivió mucho en el secreto. Creo yo que Dios nos concedió la gracia de que esa historia se forjara juntos, ¿sí? Si pudiéramos hablar más de su historia, estaríamos hablando de la historia de la diócesis, porque lo que hizo don Onésimo Cepeda fue para nuestra diócesis y nos dejó las estructuras más esenciales que toda iglesia diocesana debe tener.
les puedo asegurar que hay diócesis que no tienen un seminario. En un tiempo récord tuvimos seminario, tuvimos catedral, y creo que eso nos hace ver de algo que se dijo en tiempo cuando él estaba con nosotros. Le llegaron a decir el obispo tormenta, precisamente porque vino con una fuerza como una tormenta a hacer todas estas grandes obras. Lo recordamos con cariño, oramos con fe pidiendo a Dios pues que expíe, perdone sus faltas que como ser humano haya cometido, y lo ponemos en la intención también de este día. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo, de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajo el cielo, por obra del Espíritu Santo se encarnó María la Virgen y se hizo hombre, y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato. Padeció y fue sepultado, resucitó al tercer día según las Escrituras, y subió al cielo y está sentado a la derecha del Padre. De nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y a muertos, y su reino no tendrá fin. Pero en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo reciben la misma adoración y gloria que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una, santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Presentemos ahora con fe nuestras plegarias al Padre y vamos a decirle humildemente: Padre, escúchanos. Oramos por toda la Iglesia, que ofrezcamos al mundo un buen testimonio de fe, de confianza y de esperanza en el Señor. Oremos. Oramos humildemente por el eterno descanso de Monseñor Onésimo Cepeda Silva. Oremos al Señor. Oremos por las mujeres religiosas y consagradas, agradeciéndoles su misión y valentía, que sigan encontrando nuevas respuestas frente a los desafíos de nuestro tiempo. Oremos. Pedimos por el Padre José Guadalupe Morales, operarios de Cristo, que el Señor se apiade de él y en medio de las grandes dificultades de salud, haga su voluntad en él. Oremos al Señor. Oremos por los que en el mundo entero sufren la tragedia del hambre, que reencuentren la ayuda que necesiten y que las personas de buena voluntad luchen con todas sus fuerzas contra esta injusticia. Oremos. Oremos por los gobernantes y los legisladores de México, que electos para servir al pueblo busquen el bien de todos. Oremos. Oremos por las víctimas del tráfico de personas, que pronto termine este mal y todos los involucrados hagan con diligencia lo que les corresponde. Oremos. Oremos finalmente por todos nosotros, que vivamos llenos de fe y de esperanza en Jesús, muerto, resucitado. Oremos. Dios nuestro, escucha las oraciones de tu familia y sustentados con tu espíritu, para que tu palabra sea recibida por los hombres con el corazón generoso y abierto y dé fruto abundante en todo el mundo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Por los pueblos
En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la iglesia, oremos hermanos a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio, para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de todos los santos de Iglesia. Recibes, Señor Dios nuestro, que has creado los frutos de la tierra, sobre todo para ayuda de nuestra fragilidad. Concédenos que también se conviertan para nosotros en sacramento de eternidad. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu, Levantemos el corazón. lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo, Señor nuestro. Porque naciendo restauró nuestra naturaleza caída, padeciendo en la cruz borró nuestros pecados, resucitado de entre los muertos, nos proporcionó el acceso a la vida eterna, y ascendiendo hacia ti, Padre, nos abrió las puertas del reino de los cielos. Por eso, unidos a la multitud de los ángeles y de los santos, te aclamamos llenos de alegría. Santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria, Hosana, 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 Hosana en el cielo. Hosana, Hosana, Hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Hosana. Hosana, Hosana, Hosana en el cielo. Hosana, Hosana, Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo, tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar, para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo, Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan y dando gracias te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciéndoles: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes.
Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dando gracias, te bendijo, y lo pasó a sus discípulos, diciéndoles: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, celebramos el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, con María, la Virgen, Madre de Dios, tu esposo San José, los apóstoles y los mártires, y todos los santos, por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor el Papa Francisco, a nuestro Papa Emérito Benedicto XVI, a nuestro obispo Oscar Roberto, al orden episcopal, a los presbíteros y a los diáconos y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia. En el domingo, día en que Cristo ha vencido la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo. Recuerda a tu Hijo, el excelentísimo Señor Onésimo Cepeda Silva, a quien llamaste de este mundo a tu presencia, y concede que así como ha compartido ya la muerte de Jesucristo, comparta también con él la gloria de la resurrección. Cuando Cristo haga resurgir de la tierra a los muertos y transforme nuestro cuerpo frágil en cuerpo glorioso como el suyo, y a todos nuestros hermanos difuntos y a cuantos murieron en tu amistad, recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Allí enjugarás las lágrimas de nuestros ojos, porque al contemplarte como tú eres Dios nuestro, seremos para siempre semejantes a ti y cantaremos eternamente tus alabanzas. Por Cristo Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, por Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal.
Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tomes en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, Ten piedad. de nosotros, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz, danos Este es el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo de Cristo.
ti, buscaré otro más. Oremos. Señor Dios, que quisiste hacernos participar de un mismo pan y de un mismo cáliz, hacernos vivir de tal manera que hechos uno en Cristo, demos frutos en alegría para la salvación del mundo, por Jesucristo nuestro Señor. Oh Jesús, pastor eterno de las almas, dígnate mirar con ojos de misericordia esta porción de tu vida madre. Señor, que mimos de la orfandad, danos vocaciones, danos sacerdotes y religiosos santos. Te lo pedimos por la Inmaculada Virgen María de Guadalupe, dulce y santa Madre. Oh Jesús, danos sacerdotes y religiosos santos, según tu corazón. Amén. Que el Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Que Dios de todo consuelo disponga los días de ustedes en su paz y los llene de sus bendiciones. Amén. Que los libre siempre de toda perturbación y los afiance en el amor de sus corazones. Amén. Que llenos de fe, esperanza y caridad pasen por la vida haciendo el bien y puedan así alcanzar la felicidad eterna. Amén. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Pueden ir en paz. Demos gracias a Dios. Dale, Señor, el descanso eterno. Y luzca para él la luz perfecta. Descanse en paz. Así sea. Salva las almas de los fieles difuntos por la misericordia de Dios. Descanse en paz. Así sea. Madre mía, oh consuelo del mortal, amparame y llévame a la patria celestial. Amparame y llévame a la patria celestial.
amparame y llévame